Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A pesar de que la pandemia se ha atenuado, aunque no ha terminado, todos seguimos sabiendo de casos. Bueno, sigue la polémica, la hubo muy intensa, la sigue habiendo, sobre cómo fue la gestión de las autoridades federales en esta materia. ¿Hubo o no una estrategia? ¿Qué efectos tuvieron algunas determinaciones como el no uso del cubrebocas, por ejemplo, por parte del propio presidente y del responsable de la gestión gubernamental contra la pandemia, López-Gatell? De viva voz, Francisco Abundis, director general de Parametría. Mi querido Paco, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, un gusto estar contigo, como siempre. ¿Cuál es la percepción, mi querido Paco, de la gente, de nosotros, los de a pie, que se dice sobre cómo el gobierno federal ha gestionado el manejo de la pandemia? Mira, me parece muy interesante todo el tema de las percepciones, porque como bien sabes, el comportamiento de la ciudadanía o de la gente es muy importante para controlar una pandemia, digamos un fenómeno o una crisis de salud de esta naturaleza, en temas tan sencillos como el que tú señalas, si te pones o no un cubrebocas, si te inoculas o no, si crees en lo que te dice el liderazgo o las instituciones. Como bien sabes, en México ha habido pues un serio cuestionamiento por el número de bajas que hemos tenido. Dice la Organización Mundial de la Salud que pues probablemente hay una subestimación del número de defunciones en el país, que podría ser alrededor de 600,000 y no 300,000. Pero más allá de esos cuestionamientos, pues siempre es importante saber qué está pensando la ciudadanía. En una pregunta a la que le hemos dado seguimiento, pues prácticamente ya en los últimos 2 años, preguntamos por cómo cree que ha sido o ha manejado distintas instancias de gobierno la pandemia o el coronavirus. Evaluamos a la Secretaría de Salud, al gobierno del presidente, a los gobernadores o incluso a los presidentes municipales. Pues en general te diría que el saldo es positivo. La mayor parte de la población cree que instituciones como la Secretaría de Salud, el 79% cree que lo ha manejado bien, el presidente 78%, el gobernador de su estado 74% y los presidentes municipales en promedio 70%. Si esto lo vemos en términos históricos, esta es una tendencia, Ricardo, que se ha ido acentuando. Tenemos mediciones telefónicas durante la pandemia y después de la pandemia tenemos mediciones que hicimos nuevamente cara a cara, y la percepción de que ha sido bueno el manejo de la pandemia ha ido subiendo de 50%, 59% por ejemplo en octubre del 20, 60% en enero del 21, de que ha estado muy bien la gestión de la pandemia. Luego subió a 65%, 70%. Esta última entrega que te señalo, pues en los últimos 2 mediciones, febrero, marzo y marzo-abril, está en 78%. Esa es la tendencia que observamos en la gráfica, y pues como verás es una tendencia positiva, es una tendencia al alza, y pues habla nuevamente de la percepción ciudadana. En la siguiente pregunta, si la gente tiene miedo a contagiarse o no, pues verás que esta ha ido cayendo, la idea de que se tiene miedo. El sí tiene miedo llegó a estar en niveles de 67%, por ahí de julio del 20, 66% en febrero del 21, mayo del 21 56%, ha ido bajando hasta los últimos meses,
pues ahora tenemos un repunte de la gente que no tiene miedo, 56% así lo dice, y 44% sigue teniendo temor, pero en los últimos meses, básicamente en lo que va del año, del diciembre del 21, febrero, marzo del 22, no, marzo, abril de este mismo año, vemos que ya la gente tiene mucho menos temor a los contagios. Hay quien diría, Ricardo, que es tal vez confiarnos demasiado, ¿no? Como sabes, ya pues hay muchos eventos públicos, la gente está retomando su vida con normalidad, no obstante que sigue habiendo contagios. Otra pregunta de percepción, Ricardo, sobre si lo peor ya pasó o lo peor está por venir. Vemos que digamos que la tendencia a que lo peor está por venir ha ido cayendo, y la idea de que lo peor ya pasó ha ido creciendo. De hecho, en el último registro es uno de los niveles más altos, o el más alto de que lo peor ya pasó. Estamos en los últimos dos registros en 60 y 59%, y que lo peor está por venir ha ido cayendo, y solamente 18% así lo ve, o 20% en los últimos meses. Finalmente, en lo que se refiere a qué dar prioridad, si a los temas económicos o a los temas de salud, pues queda claro que con el tiempo, Ricardo, la variable económica ha ido creciendo, y la de salud, digamos, ha ido cayendo, o no obstante que, digamos, el año pasado, todavía cuando hubo un repunte, el tema de salud era preocupante, no en la misma proporción que los primeros meses, donde la preocupación por la salud era lo que dominaba. Finalmente queda claro que una de las herencias de esta pandemia pues es el tema pues económico y todos los problemas que nos creó en temas laborales. Finalmente, el último reactivo que tenemos en este estudio, Ricardo, es si usted está de acuerdo en ese acuerdo en el uso de cubrebocas en espacios públicos o al aire libre debe ser voluntario. El 71% de la población está de acuerdo con que tiene que ser un tema voluntario y no necesariamente obligatorio. En resumen, te diría más optimismo por parte de la población, da la impresión de que la gente cree que esto ya lo superamos, y más allá de los cuestionamientos de algunos organismos internacionales o seminarios como el Economist, que dicen que pues somos la población 10 del mundo, pero somos la cuarta en número de defunciones en nuestro país, o que probablemente estamos subestimando a estas, pues eso parece que no pasa por el juicio público, y en general la evaluación de las autoridades es muy positiva, Ricardo. Interesantísimo este asunto de las percepciones, como bien apuntas, mi querido Paco. Abrazo fraterno. Gracias, Francisco Abundis. Gracias. Abrazo a ti, Ricardo. Un abrazo de regreso. Muy buen día. Muy buen día. Gracias, Francisco Abundis. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.